Bueno, acá dice la primera, los osciloscopios modernos pueden medir tensiones con alta impedancia de entrada, como por ejemplo 10 megohm, y hay otros valores. Bueno, 10 megohm sería el caso, recuerden el primer video, en que nosotros aquí teníamos una punta en la cual teníamos una ventanita que decía por 10, pero también podríamos girarlo y tener por 1. ¿Qué significa eso? No es lo mismo medir por 1 que medir por 10. ¿Por qué? Por 1 es el osciloscopio tal cual está midiendo, por 1. En cambio, por 10 es como si yo midiera con 10 veces más resistencia que con 1. Entonces el circuito, si se mide con 10 megohm, prácticamente ni lo ve el osciloscopio y se sigue comportando como se comporta siempre. Si lo pongo por 1, es capaz, depende del circuito, capaz que lo ve, y cuando lo ve, entonces, digamos, se comporta de otra forma, porque desvía corriente. Esto, para que ustedes lo entiendan, sería, por ejemplo, imagínense que está trabajando un empleado y está el jefe. Entonces, en ese caso, ¿cómo se va a comportar el empleado? Y se va a comportar bien. ¿Por qué? Y porque está el jefe ahí mirándolo. Ahora, cuando él sabe que el jefe se va, dejó todo, se fue a tomar mate, fue al baño, se fue afuera, se fumó un pucho, fue a hablar con la secretaria, lo que sea. ¿Por qué? Porque no está el jefe. Entonces, si el circuito percibe que hay un instrumento midiéndolo, cambia su funcionamiento, que sería por 1. Pero si el circuito no se da cuenta, se sigue comportando tal cual. Entonces imagínense que el jefe hizo como que se fue y después volvió. Y cuando volvió lo pescó al otro que estaba haciendo algo que no tenía que hacer. Estaba durmiendo o estaba jugando con la computadora en vez de trabajar. Claro, en ese caso, como él no ve que lo están vigilando, se comporta sin ningún problema. Y en ese caso sería lo mismo que el circuito. El circuito, cuando no lo ve al osciloscopio, que está por 10 megohm la punta, no se da cuenta que lo están observando. Entonces se comporta como es, ¿no? Ahora, si lo pongo por 1, entonces lo percibe y ahí cambia su comportamiento. A eso se refiere. Por ahí, con esos ejemplos que yo les doy, se pueden llegar a dar cuenta. Bueno, la onda cuadrada que genera internamente el osciloscopio sirve para calibrar las puntas. Bueno, la onda cuadrada es esta que tenemos acá. Es esta que estamos viendo aquí. Esta onda cuadrada, ¿quién la genera? El mismo osciloscopio, por eso puse la punta aquí. ¿Puede emplearse el osciloscopio en la medición de tensiones continuas? Sí, lo mismo que con un tester digital. Pero en ese caso, ¿qué tendría que hacer yo? Venir a la llave y poner en DC. Porque si pongo en AC, me va a medir solamente alterna. Y si es, por ejemplo, la medición de una pilita, de lo que mide una pila de 1,5 volts, en AC no lo va a medir. Así que me voy a tener que poner en DC. DC es continua. Voy a medir la tensión continua de una pila. En la medición de tensiones alterna, el osciloscopio puede medir. Claro, si está en alterna, puede medir la variable, la señal, amplitudes de pico o amplitudes de pico a pico. ¿Qué significa? Bueno, vamos a ver en el dibujo anterior. Acá tenemos una señal alterna. Entonces, medir solamente, acá tendríamos el eje. Medir de acá, del eje hasta arriba, sería una medición de pico. O del eje hasta abajo, medición de pico negativo, medición de pico, voltaje positivo, voltaje negativo. Pero si yo quiero medir de pico a pico, tengo que medir desde acá arriba hasta acá abajo. Entonces con el osciloscopio puedo medir de pico a pico o de pico al eje, de pico al eje. Eso quiere decir. La precisión con que se lee en un osciloscopio depende de
y hay varias posibilidades y en realidad la correcta es del tipo de circuito. Después dice, la inclinación del trazo horizontal del osciloscopio depende de los elementos metálicos y los campos magnéticos circundantes. Está mal, acá está marcada la A, tendría que ser la C. Los elementos metálicos que lo rodean y los campos magnéticos que lo circundan. ¿Cómo se conecta la masa de las puntas de un doble trazo? Bueno, ahí vamos a charlar un poquito. Acá tenemos una punta y tenemos una masa. Lo que pasa es que en realidad la masa ya la tenemos acá. Está tomando en esta parte. Quiere decir, cuando yo pongo esta ficha, la masa la va a estar midiendo acá, afuera. Pero, la masa del osciloscopio. Pero si yo quiero medir la masa del circuito, entonces voy a tener que conectar esto. Esto a masa. Y con esta punta voy a medir en el circuito. Tensión, formas de onda, lo que sea. Entonces puedo tomar masa del circuito acá, o puedo tomar la masa del circuito y conectarla acá, en este punto. Y ahí directamente tendría la masa del osciloscopio. Ahora, la punta tiene esta masa porque la parte de afuera de la ficha esta parte de afuera, está haciendo masa con la masa del osciloscopio. Está haciendo contacto, esto con esto. Entonces toma masa del osciloscopio. Si yo, por ejemplo, pongo esto aquí, entonces aquí tendría la conexión con el equipo con el que voy a medir, o el chasis del auto, lo que sea, y esta masa corresponde a esta masa y a la masa del osciloscopio. Es igual que un tester, la punta negativa de un tester es lo mismo. Esto sería el equivalente a la punta positiva, y esto sería el equivalente a la punta negativa. Nada más que acá, por ejemplo, yo tengo la ventaja que con esta perilla yo puedo conectar de masa de aquí, supongamos un auto, puedo conectar acá un cable y un cocodrilo al auto. Entonces simplemente después, aunque no conecte esto y solamente mida con esta punta, ya está. Porque tengo la masa conectada ahí. Bueno, acá hay una pregunta, dice, ¿para qué se emplea la masa general del osciloscopio? La masa general era esa que estábamos hablando recién. Para conectar a la masa del aparato a medir sin usar los cocodrilos. En el caso de comparar una señal de entrada con una señal de salida, la de entrada se conecta en el CH1 y la de salida en el CH2. Vamos a suponer que yo quiero comparar dos señales. Lo que entra en un circuito y lo que sale del circuito. Lo que entra lo pongo acá, en la 1. Y la 2 voy a la salida del circuito. Y después voy a tener la señal de entrada y la señal de salida. Por ejemplo, vamos a un supuesto. En este caso yo tengo la 1 conectada acá y supongamos que la 1 está en la entrada del circuito. Y yo digo, está entrando un pulso en el circuito. A ver, voy a poner la 2, la voy a poner acá y la voy a poner en la salida del circuito. ¿Qué es lo que estoy encontrando? Nada. Quiere decir que ese circuito no funciona, no trabaja. Porque acá está entrando algo en el canal 1 y en el canal 2 no tengo nada. Quiere decir que entonces no está trabajando. Para eso sirve el osciloscopio. O, por ejemplo, si tengo alguna plaqueta en la entrada y en la salida. Entonces puedo comparar lo que hay en la entrada con lo que hay en la salida y saber si está trabajando, si está circulando corriente, si hay señales que van y son amplificadas o lo que sea. Si hay continuidad o si el circuito está cortado. Porque en la entrada tengo, pero en la salida no tengo nada. Entonces evidentemente algo pasa ahí. No funciona, está cortado, no sé. Algo está pasando. Dice, el osciloscopio sincroniza la imagen para que quede quieta mediante los pulsos de la imagen. O sea, se sincroniza con los pulsos que tiene la imagen.
¿Pueden verse quietas en pantalla dos señales de distintas frecuencias? Sí, pero si las dos tienen o la misma frecuencia o son múltiples. Por ejemplo, si yo pusiera esto acá, voy a medir dos señales. ¿Las puedo ver? Sí, las puedo ver, pero ¿por qué? Porque las dos tienen 50 Hz. Esta es una cuadrada de 50 Hz y esta es una senoidal inducida de 50 Hz. Pero si yo pusiera en otro lugar donde hay 60 Hz, ya no tendría esto. Tendría una de ellas quieta y la otra caminando.